Buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este curso de Fundamentos de Programación. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco, con un poquito de teoría de computación, de cómo se maneja, vamos a conocer un poco cómo trabaja nuestro equipo de trabajo, valga la redundancia, nuestra computadora, cómo funcionan las computadoras internamente, cómo hacen los cálculos internamente. Bueno, en realidad no vamos a explicar cómo hacen los cálculos, pero sí vamos a tener una leve idea, ¿ok? Y lo dejaron algunos links para que puedan revisar eso por su cuenta si están interesados en el asunto, pero en realidad no es tan necesario aprender cómo funciona, sino tener conocimiento de cómo funciona, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo que va a ser lo que vamos a ver en este curso. Y pues básicamente lo que vamos a ver son los tipos de datos y la declaración de variables, las entradas y salidas de datos. Vamos a ver operadores lógicos y aritméticos, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, operaciones con cadenas, operaciones con números, estructuras de datos estáticas, que son los arreglos, y funciones. ¿Ok? Este va a ser el programa del curso. Entonces, bueno, para empezar, lo que vamos a hacer es dar una breve introducción a lo que es el sistema de numeración binaria, que es el sistema con el que trabaja nuestra computadora. Por ser un componente o un dispositivo que trabaja por medio de electricidad, pues esto funciona con flujos de energía. Hay o no hay flujo de energía por ciertos puntos. Entonces esto se representa con este, sí o no, unos y ceros encendidos y apagados, ¿ok? Básicamente. Entonces, bueno, para empezar, pues nosotros conocemos de toda la vida el sistema decimal con el que nos hemos criado siempre, los números del 0 al 9, eh, y podemos representar cualquier número en base decimal utilizando estos 10 dígitos que están aquí, que son el 0 al 9. Entonces, por ejemplo, el 372, ¿cómo lo representamos? El 372 se representa como 3 por 10 a la 2, más 7 por 10 a la 1, más 2 por 10 a la 0, que eso sería 300 más 70 más 2. ¿Ok? Ahora, el sistema binario funciona de la misma manera, pero solamente tenemos dos dígitos, el 1 y el 0. Si nosotros vamos a representar, por ejemplo, el número 101, ¿okay? En el sistema binario, esto es el sistema binario, el número, este 101 está escrito en binario. Esto es 1 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Esto sería 100 más 0 más 1, que sería 101. ¿Por qué da 101? Sí, bueno, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 0 por 1 es 1, eso sería 5, ¿verdad? Eso sería 4 más 0 más 1, que sería 5. ¿Por qué eso no es así? Pues porque estamos trabajando en el sistema binario. O sea, esto en realidad sí es 5, pero en el sistema decimal. ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo convertir un número del sistema decimal al sistema binario. Esto es algo súper sencillo. Y vamos a estar trabajando con lo que son el residuo de las divisiones. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos convertirlo al sistema binario. El sistema binario, pues tenemos que estar dividiendo el número constantemente entre 2 hasta encontrar un número, hasta llegar a 0. ¿Ok? Ya cuando llegamos a 0 ya no podemos seguir dividiendo entre 2. Entonces, vamos a dividir 372 entre 2 nos da 186 residuo 0. 186 entre 2 da 93 residuo 0. Esto porque ambos números son pares. 93 entre 2, 46, y ahora tenemos un residuo 1. Pero continuamos nuestro proceso. Ahora utilizamos el 46, nos da 23. El 23 nos da 11, tenemos el residuo 1. El 11 nos da 5, tenemos el residuo 1. El 5 nos da 2, residuo 1, y así estamos. En el 2 nos da 0. Y seguimos dividiendo porque aún no hemos llegado a 0. ¿Ok? Entonces en este caso 1, si lo dividimos entre 2, tenemos que colocar 0. Y nos queda residuo 1. Y ya en este caso sí no podríamos seguir haciendo más operaciones. Entonces, pues ahora tenemos algo parecido a lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando representar 372 en función de unos y ceros. Y tenemos algo parecido si nosotros observamos nuestros residuos. ¿Y cómo nosotros podemos saber de qué manera está organizado esto? Pues simplemente vamos a agarrar en orden ascendente. O sea, vamos a empezar desde el último residuo que tuvimos hasta el primero que tuvimos. Vamos a agarrar de abajo hacia arriba. Y esa sería la representación de nuestro número en base decimal en nuestra base binaria. Entonces, en el caso del 372, el 372 sería 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, para probar esto, podemos buscar aquí la calculadora, ¿verdad? Y podemos observar, si nosotros vamos aquí en científica, nos queremos una calculadora de programadores, que es muy cool. Entonces, si agarramos el 372, podemos ver que aquí en binario nos sale exactamente lo que acabamos de escribir aquí lo que tenemos aquí en nuestro ejemplo, que es 1, 0, 1, 1, 1.
0, 1, 0, 0. ¿Okay? En el caso contrario, pues si nosotros quisiéramos convertir este número a decimal, pues sería exactamente lo mismo. Hay otros sistemas de numeración que también se trabajan en computación, que es por ejemplo el sistema hexadecimal y el sistema octal, pero funcionan de la misma manera. En el caso del hexadecimal, pues ya cuando llegamos al 9, digamos el número 10 es el A, el número 11 es B, así hasta llegar al 15 que sería la F, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente eso. No voy a explicar todo eso aquí, eso por su cuenta lo pueden investigar en Google, una googleadita y pueden entender cómo funciona esto. Y pues para convertir un número de binario a decimal es exactamente el proceso contrario. Nosotros tenemos un número expresado en binario y lo que hacemos es multiplicar por 2 repartiendo el exponente de derecha a izquierda. Es decir, empezamos en este 0 de aquí, empezamos con el exponente 0 y vamos incrementando 1, el exponente es 2, 3, 4, así hasta que lleguemos hasta acá, que en este caso el exponente es 8. Y bueno, si nosotros sacamos esta cuenta nos da 372, ¿ok? Entonces, básicamente es esto del sistema binario decimal, no hay mucho misterio detrás de esto. Lo que sí es interesante ver es cómo funcionan las operaciones en el sistema de numeración. ¿Ok? ¿Qué es esto del 1 complemento, 2 complementos, este tipo de cosas que se utilizan para realizar operaciones con los números binarios en computadora? Eso lo vamos a ver probablemente en un curso aparte, pero mientras tanto lo pueden ir investigando por su cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esta representación en los números en la computadora, porque digamos, tenemos una amplia variedad de representaciones. Podemos representar caracteres, cómo representamos los caracteres con números. Tenemos números con decimales. En este caso solamente vimos un número normal, pero cómo representamos los números con decimales, este tipo de cosas. Pues bueno, ahí en estos links que dejé aquí se explica con más detalle cómo se representa por lo menos los números con decimales en la computadora, ¿ok? Pero básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, en el caso de un procesador de 32 bits, lo siguiente. Que el primer bit que podemos utilizar, ¿ok? Un bit es simplemente un dato que puede ser 1 o 0, ¿ok? Entonces, en el primer bit es el bit que representa el signo del número, si el número es positivo o es negativo. El bit del exponente, hay 8 bits para el exponente, es decir, si nosotros por ejemplo estamos tomando el caso de un número que es decimal, tenemos 8 bits para lo que es el exponente. Y entre estos 8 bits, el exponente también tiene un signo, porque por ejemplo, si nosotros tenemos 32 a la menos 1, eso en realidad es 1 sobre 32, ¿ok? O sea que podemos representar números como 0,32 en función de exponentes, ¿ok? En números, o sea, perfectamente podemos representar números como 0, 0, algo, 0,00 algo, a números exageradamente grandes en función de los exponentes, ¿ok? Entonces, para esto se utilizan estos 8 bits del exponente. Y el resto de los 23 bits que nos quedan es la mantisa, que es un número normalizado. Este número normalizado, si no me equivoco, era un número que estaba entre 0.5 y 1. Sí, entre 1 y 0.5, ¿ok? O 0.5 y 0. Creo que era... No, perdón, era 1 y 0.5, es así. Un número normalizado es un número que está entre 1 y 0.5. Okay, entonces, básicamente, esto es lo que tenemos aquí. Cómo normalizar un número y todo este tipo de cosas lo pueden ver en los links que he dejado aquí en las láminas. Y bueno, de la misma manera se utiliza una asociación similar al procesador de 64 bits. Tenemos un bit de signo, 11 bits para el exponente y de igual manera tiene su correspondiente bit de signo, el exponente. Y el resto de los 52 bits es para la mantisa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, ya que entendemos un poco qué son estos bits, qué son, cómo funciona la representación de los números en la computadora, pues tenemos diferentes tipos de datos. Para cada tipo de dato, pues podemos representar valores más grandes, valores más pequeños. Y en general, tenemos más que todo datos de tipo numérico. Tenemos los datos enteros, ¿ok? Que ocupan en memoria 4 bytes. ¿Ok? Un byte son 8 bits. Tengamos en cuenta eso siempre. Un byte son 8 bits. ¿Ok? Entonces con 8 bits podemos representar 256 números. Así podemos representar del 0 al 255. Con 4 bytes podríamos representar
perdón, 32 bits, ¿ok? Que sería un número entre el 0 y 4.294.967.295 cuando no estamos utilizando el bit de signo. Cuando estamos utilizando el bit de signo, podríamos representar números como máximo. El más grande sería 2.147.483.647. Y el número más pequeño sería el menos 2.147.483.648. ¿Ok? Tenemos los datos de tipo float, que son datos de tipo que tienen números decimales, ¿ok? Podemos utilizar decimales en estos números. Y bueno, podemos representar números del rango al 10 a la 37 hasta el 10 a la menos 37, ¿ok? Esto sería como 0,00000000000, un número exageradamente pequeño, ¿ok? Entonces, este tipo de dato ocupa memoria 4 bytes, de la misma manera que el de arriba, pero estos bytes se distribuyen de manera distinta. Es una distribución más parecida a lo que vimos anteriormente, de que se utiliza un bit de signo, los 8 bits del exponente y los 23 de la mantilla, ¿ok? Para el otro enredero simplemente se utilizaban estos bits de signo del exponente, perdón, se utilizan para representar el número. O sea, la mantisa sería todo lo que es agarrando 31 bits, ¿ok? Y solamente tenemos un bit de signo. Cuando el entero es sin signo, un signet, ¿ok? Que no nos interesa representar números negativos, pues tendríamos el doble de números, porque este último bit nos multiplica ese número por 2, ¿ok? Entonces, bueno. Continuando, tendríamos los datos de tipo long, que en lenguaje C, pues este número en realidad ocupa 4 bytes. El que ocupa 8 bytes es long long. No sé por qué esto es así. Pero bueno, en otros lenguajes el dato de tipo long sí ocupa 8 bytes y esto en realidad es como un dato extendido, ¿ok? Un entero extendido, perdón. Y bueno, esto representa un número exageradamente grande. Y no voy a darme la molestia porque ni siquiera sé cuánto es eso. Pero es muy grande, pueden ver ahí que es muy grande y el otro es muy pequeño. Entonces, bueno, seguimos, tenemos datos de tipo short, que son enteros más pequeños, ¿ok? Aquí podemos ver un poco que realmente si nosotros queremos representar números muy grandes, tenemos pues datos que nos pueden ayudar a eso. Pero si queremos representar números más pequeños, pues no es necesario ocupar tanta memoria. Podemos utilizar otro tipo de datos para poder representar esto. Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos representar un entero más corto, sabemos que no vamos a pasar de 32.000 números o de 65.000 números en el caso de que no estemos usando signos, pues podríamos utilizar perfectamente un dato de tipo short, que solamente nos ocupa 2 bytes de memoria. Y pues como máximo entero, cuando utilizamos el signo, el bit de signo, pues podemos escribir números entre el 32.767 y el menos 32.768. Cuando estamos utilizando el bit de signo, pero no para el signo, sino para seguir representando números, pues podemos representar números desde el 65.535 hasta el 0. ¿Ok? El dato de tipo double es como los datos de tipo flotante, ¿ok? Son números decimales, pero en este caso usan 8 bytes. En el anterior vimos que los floats utilizan 4 bytes, estos usan 8 bytes de memoria, ¿ok? O sea, podemos representar muchos números más grandes y números mucho más pequeños, ¿ok? Podemos dar una mayor aproximación al 0. Tenemos aquí que el char es un dato de tipo de carácter, el único dato distinto. Y es un dato que ocupa un byte en memoria, ¿ok? Y esto va desde el 20 al 255, estos bytes, ¿ok? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que vamos a estar viendo, más o menos para que tengan una idea de cómo son estos datos en la computadora, cómo la computadora representa toda esta información mientras nosotros estamos trabajando internamente, está procesando todo esto, ¿ok? Así que bueno, a lo largo de este curso vamos a entender muchísimo mejor cómo se manejan todos estos datos y qué relaciones hay entre ellos. ¿Okay? Así que bueno, espero que sigan viendo el curso y bueno, continuaremos en la siguiente clase.